Capítulo primero de la división del trabajo. El mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido dirigido o aplicado parece haber sido los efectos de la división del trabajo. Será más fácil comprender las consecuencias de la división del trabajo en la actividad global de la sociedad si se observa la forma en que opera en algunas manufactureras concretas. Se supone habitualmente que dicha división es desarrollada mucho más en actividades de poca relevancia, no porque efectivamente lo sea más que en otras de mayor importancia, sino porque en las manufacturas dirigidas a satisfacer pequeñas necesidades de un reducido número de personas, la cantidad total de trabajadores será inevitablemente pequeña. Los que trabajan en todas las diferentes tareas de la producción están asiduamente agrupados en un mismo taller y a la vista del espectador. Por el contrario, en las grandes industrias que cubren las necesidades prioritarias del grueso de la población, cada rama de la producción emplea tal cantidad de trabajadores que es imposible reunirlos en un mismo taller. De una sola vez es muy raro que podamos ver a más de los ocupados en una sola rama. Por lo tanto, aunque en estas industrias el trabajo pueda estar realmente dividido en un número de etapas mucho mayor que en las labores de menor envergadura, la división no llega a ser tan evidente y ha sido por ello menos observada. Consideremos por ello como ejemplo una manufactura de pequeña entidad, aunque una en la que la división del trabajo ha sido muy a menudo reconocida. La fabricación de alfileres. Un trabajador no preparado para esta actividad que la división del trabajo ha convertido en un quehacer específico. No familiarizado con el uso de la maquinaria empleada en ella, cuya invención probablemente derive de la misma división del trabajo. Podrá quizás con su máximo esfuerzo hacer un alfiler en un día, aunque ciertamente no podrá hacer 20. Pero en la forma en que esta actividad es llevada a cabo actualmente es solo un oficio particular, sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por el mismo un oficio particular. Un hombre estiraría el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza. El hacer la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. El colocarlas es una tarea especial y otra el esmaltar los alfileres. Hasta el empaquetarlos es por sí mismo un oficio. Y así la producción de un alfiler se divide en hasta 18 operaciones diferentes que en algunas fábricas llegan a ser ejecutadas por manos distintas. Aunque en otras, una misma persona puede ejecutar 2 o 3 de ellas. He visto una pequeña fábrica de este tipo en la que solo había 10 hombres trabajando y en la que consiguientemente algunos de ellos tenían a su cargo 2 o 3 operaciones. Y aunque eran muy pobres y carecían por tanto de la maquinaria adecuada, si se esforzaban podían llegar a fabricar entre todos unos 12 libras de alfileres por día. En una libra hay más de 4.000 alfileres de tamaño medio. Esas 10 personas entonces podían fabricar conjuntamente más de 48.000 alfileres en un solo día. Con lo que puede decirse que cada persona, como responsable de la 10ª parte de las 48.000 alfileres, fabricaba 4.800 alfileres diarios. Ahora bien, si todos hubieran trabajado independientemente y por separado, y si ninguno estuviese entrenado para este trabajo concreto, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar 20 alfileres por día, y quizás no hubiera podido fabricar ni uno, es decir, ni las 240 partes, y quizás ni siquiera 4.800 parte de las que son capaces de hacer como consecuencia de una adecuada división y organización
de sus diferentes operaciones. En todas las demás artes y manufacturas, las consecuencias de la división del trabajo son semejantes a las que se dan en esta industria tan sencilla, aunque en muchas de ellas el trabajo no puede ser subdividido ni reducido a operaciones tan sencillas. De todas formas, la división del trabajo ocasiona cada actividad en la medida en que pueda ser introducida un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Como consecuencia aparente de este adelanto, ha tenido lugar la separación de los diversos trabajos y oficios, una separación que es asimismo desarrollada con más profundidad en aquellos países que disfrutan de un grado más elevado de laboriosidad y progreso. Así, aquello que constituye el trabajo de un hombre en un estado rudo de la sociedad es generalmente el trabajo de varios en uno o más adelantado. En toda sociedad avanzada el agricultor es solo agricultor y el industrial solo industrial. Además, la tarea requerida para producir toda una manufactura es casi siempre dividida entre un gran número de manos. ¿Cuántos oficios resultarán empleados en cada rama de la industria del lino o de la lana? Desde quienes cultivan la planta o cuidan el vellón hasta los bataneros y blanqueadores de lino, o quienes tintan y aprentan el paño. Es cierto que la naturaleza de la agricultura no admite tanta subdivisión del trabajo como en la manufactura, ni una separación tan cabal entre una actividad y otra. Es imposible separar tan completamente la tarea del ganadero de la del cultivador como la del carpintero de la del herrero. El hilandero es casi siempre una persona distinta del tejedor, pero el que ara, rastrilla, siembra y cosecha es comúnmente la misma persona. Como esas diferentes labores cambian con las diversas estaciones del año, es imposible que un hombre esté permanentemente empleado en ninguna de ellas. Esta imposibilidad de llevar a cabo una separación tan profunda y completa de todas las ramas del trabajo empleado en la agricultura es probablemente la razón por la cual la mejora en la capacidad productiva del trabajo en este sector no alcance siempre el ritmo de esa mejora en las manufacturas. Las naciones más opulentas superan evidentemente a unas vecinas tanto en agricultura como en industria, pero lo normal es que su superioridad sea más clara en la segunda que en la primera. Sus tierras están en general mejor cultivadas y al recibir más trabajo y más dinero producen más, relativamente a la extensión y fertilidad natural del suelo. Por esta superioridad productiva no suele estar mucho más que en proporción a dicha superioridad en el trabajo y dinero. En la agricultura el trabajo del país rico no es siempre mucho más productivo que el país pobre, o al menos nunca en tanto más productivo como lo es normalmente en la industria. El cereal del país rico, por lo tanto, y para un mismo nivel de calidad, no siempre será en el mercado más barato que el del país pobre. A igualdad de calidades, el cereal de Polonia es más barato que el de Francia, pese a que este último país es más rico y avanzado. El cereal de Francia es, en las provincias graneras, tan bueno y casi todos los años tiene el mismo precio que el cereal de Inglaterra, a pesar de que en riqueza y progreso Francia esté acaso detrás de Inglaterra. Las tierras cerealistas de Inglaterra asimismo están mejor cultivadas que las de Francia y las de Francia parecen estar mucho mejor cultivadas que las de Polonia. Pero aunque el país más pobre, a pesar de la inferioridad de sus cultivos, puede en alguna medida rivalizar con el rico en la baratura y calidad de sus granos, no podrá competir con sus industrias, al menos en la manufactura, que se ajusta bien al suelo, clima y situaciones del país rico. Las sedas de Francia son mejores y más baratas que las de Inglaterra, porque la industria de la seda, al menos bajo los actuales aranceles a la importación de la seda en bruto, no se adapta tan bien al clima de Inglaterra como al de Francia.
pero la ferretería y los tejidos ordinarios de lana de Inglaterra son superiores a los de Francia, sin comparación, y también mucho más baratos considerando una misma calidad. Se dice que en Polonia virtualmente no hay una industria de ninguna clase, salvo un puñado de esas ruedas manufactureras domésticas sin las cuales ningún país puede subsistir. Este gran incremento en la labor que un mismo número de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo se debe a tres circunstancias diferentes. Primero, al aumento de la destreza de todo trabajador individual. Segundo, al ahorro del tiempo que normalmente se pierde al pasar de un tiempo de tarea a otro. Y tercero, a la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevan la labor y permiten que un hombre haga el trabajo de muchos. En primer lugar, el aumento de la habilidad del trabajo necesariamente amplía la cantidad de trabajo que puede realizar. La división del trabajo, al reducir la actividad de cada hombre a una operación sencilla y al hacer de esta operación el único empleo de su vida, inevitablemente aumenta en una gran medida la destreza del trabajador. Un herrero corriente que, aunque acostumbrado a manejar el martillo, nunca lo ha utilizado para fabricar clavos, no podrá, si en alguna ocasión se ve obligado a inventarlo, hacer más de 200 o 300 clavos por día, y además los hará de muy mala calidad. Un herrero que esté habitualmente a hacer clavos, pero cuya ocupación principal no sea esta, difícilmente podrá aún con una mayor diligencia hacer más de 800 o 1000 al día. Pero yo he visto a muchos de menos de 20 años de edad que nunca habían realizado otra tarea que la de hacer clavos y que podían, cuando se esforzaban, fabricar cada uno más de 200.000, 300 al día. Y la fabricación de clavos no es en absoluto una de las operaciones más sencillas. Una misma persona hace soplar los fuelles, avibla o modera el fuego según convenga, calienta el hierro y forja cada una de las partes del clavo. Al forjar la cabeza se ve obligado además a cambiar de herramientas. Las diversas operaciones en las que se subdivide la fabricación de un clavo o un botón de metal son todas ellas mucho más simples y habituales. Es mucho mayor la destreza de la persona cuya vida se ha dedicado exclusivamente a realizarlas. La velocidad con que se efectúan algunas operaciones en esas manufacturas excede a lo que quienes nunca la han visto podrían suponer que es capaz de adquirir la mano del hombre. Segundo lugar, la ventaja obtenida mediante el ahorro del tiempo habitualmente perdido al pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que podríamos imaginar a simple vista. Es imposible saltar muy rápido de una clase de labor a otra, que se lleve a cabo de un sitio diferente y con herramientas distintas. Un tejedor campesino que cultiva una pequeña granja consume un tiempo considerable en pasar de un telar al campo y del campo a su telar. Si dos actividades pueden ser realizadas en el mismo taller, la pérdida de tiempo será indudablemente mucho menor. Sin embargo, incluso en este caso es muy notable, es normal que un hombre haraganee un poco cuando sus brazos cambian de una labor a otra. Cuando comience la tarea nueva, rara vez está atento y pone interés. Su mente no está en su tarea y durante algún tiempo está más bien distraído que ocupado con diligencia. La costumbre de haraganear o de aplicarse con indolente descuido, que natural o más bien necesariamente adquiere todo trabajador rural, forzado a cambiar de trabajo y herramientas cada media hora y a aplicar sus brazos en 20 formas diferentes, a lo largo de casi todos los días de su vida, lo vuelve casi siempre lento, perezoso e incapaz de ningún esfuerzo vigoroso, incluso en las circunstancias más apremiantes. Por lo tanto, independientemente